Buen día, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? Un gusto poder estar acá esta mañana realmente. Normalmente son ustedes los que nos bendicen allá en Capiatá con la presencia de Pablo normalmente, predicando la palabra. Entonces es un placer para mí realmente poder servirles esta mañana. ¿Me acompañan por favor a Juan capítulo 3? Vamos a leer desde el verso 16 hasta el 21. Pero nos vamos a centrar solamente en el verso 16 esta mañana. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21, y dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Leí esta porción porque aquí se encuentra, en esta sección se encuentra el versículo 16 que vamos a reflexionar esta mañana. Y yo titulé este sermón, digamos así, una asombrosa reflexión acerca del inmensurable amor de Dios. El versículo 16 de Juan capítulo 3 probablemente sea uno de los versículos más conocidos de todos los cristianos. Probablemente de los que estemos aquí muchos lo sabemos de memoria. Lo vamos a decir cualquier día, cualquier momento de nuestras vidas, porque lo conocemos hace muchísimo tiempo. Es uno de los versículos más citados, más dedicados. Lo he visto en muchas casas, en cuadros, allí para que se vea. Me han regalado este versículo también en tarjetitas. Lo he hecho también. Justamente ayer nos juntamos en Capiatá y comimos una porción de chancho al horno. Y algo que me llamó la atención es que estaba leyendo la etiqueta del envasado, porque era una porción de cerdo al vacío. Y estaba leyendo, era menonita, etcétera, etcétera. Y al final la última línea decía, versículo Juan 3:16. Y justo viene como anillo al dedo porque es un versículo muy, muy conocido, memorizado y citado. Y es un versículo realmente muy memorable, muy necesario de recordar, porque es un versículo que de una manera clara y sencilla, así concisa, dice demasiado. Es tan sencillo que nosotros lo podemos contemplar en 1 o 2 minutos, pero es tan profundo, hermanos y hermanas, este versículo, que podíamos quedarnos en él toda nuestra vida y desglosarlo e ir a las profundidades de las verdades de Dios. Detalla el mensaje básico del Evangelio, pero también encierra profundos temas teológicos. Sobre la declaración que hace aquí Juan, hay muchas discusiones teológicas. Es un versículo sencillo, pero realmente muy profundo también. Pero justamente por esa característica de este versículo que es tan conocido, me temo que es un versículo también muy menospreciado, muy ignorado. Como que ya lo conocemos, ya está allí, ya es parte de nuestro conocimiento general, ya es algo repetitivo, está allí y ya lo sabemos,
y pasamos de largo. A veces leemos Juan capítulo 3 como parte de una lectura y leemos el versículo y seguimos. Y me temo, hermanos, realmente que este pasaje ya no nos asombra como debería ser. Porque este pasaje, hermanos, es asombroso realmente. Y mi deseo esta mañana justamente que el día de culto del Señor, el día del Señor, podamos asombrarnos de Él. Para eso estamos acá. Pero hay otra razón también, hermanos, por la cual creo que versículos como este, como Juan 3:16, están tan menospreciados y no nos asombra como debería ser. Y es porque esta cultura en la cual vivimos hoy es extremadamente humanista, extremadamente centrada en nosotros. Y la iglesia no ha sido, digamos así, no ha estado exento de ese pensamiento, de estar tan centrado en nosotros, en el hombre. Es un versículo que engrandece a Dios y no a nosotros. Es un versículo que exalta la misericordia de Dios y deja de lado nuestros méritos. Por lo tanto, no es agradable a los oídos de esta cultura, a los oídos de nuestros tiempos. No es bien recibido. En nuestra cultura se exalta al hombre y se menosprecia a Dios. No queremos a Dios. Y aunque sea sorprendente, ya hay iglesias donde ya no quieren a Dios y exaltarlo a Él. Estoy cansado realmente, y lo digo con toda sinceridad porque lo leo todo el tiempo, la frase cree en ti mismo. Y choca con el mensaje de este pasaje. Pero estamos invadidos de ese mensaje. Cree en ti mismo, cree en ti mismo. Contado esta anécdota muchas veces, mi hija tiene 5 años, ella ha empezado preescolar este año, y el primer día de clases estuvimos allí, y la maestra dijo que el objetivo de ella es que los niños se desarrollen, que los niños aprendan, pero por sobre todo que aprendan a creer en sí mismos. Otro mensaje que nos aturde todo el tiempo es ámate a ti mismo. Hasta que no nos amemos a nosotros mismos, vamos a vivir como encarcelados y sin poder liberar todo nuestro potencial. El secreto es aprender a amarnos a nosotros mismos. Nuestro destino es nuestro. Hay una conocida poesía que dice: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Así es el pensamiento de nuestra cultura. Y así muchas veces pensamos nosotros. Y así muchas veces iglesias se reúnen para reunirse alrededor del hombre y su engrandecimiento. Y se olvidan de Dios, del asombro de Dios. Hoy nosotros somos los asombrosos, nosotros somos lo mejor que hay, somos lo digno, somos lo que debe ser engrandecido y promovido, nosotros mismos. Hermanos, me temo que eso ha impactado tanto nuestra manera de pensar que hemos perdido el asombro de Dios. Y espero en el Señor que este pasaje nos ayude a asombrarnos de Él. Esta porción de Juan 3, 16 al 21, entiendo yo que es una reflexión que Juan introduce luego de las palabras que el Señor Jesucristo tiene con Nicodemo al inicio del capítulo 3. Es una reflexión sublime y asombrosa. La manera que Juan escribe diciendo de tal manera nos hace pensar directamente en un asombro que Juan tenía en lo que estaba reflexionando. De tal manera, de tal forma amó Dios. La reflexión de Juan incluye el Dios que amó y su manifestación de amor, su Hijo unigénito. Y es asombroso para Juan que el Dios amó y la muestra de ese amor fue darnos a su único Hijo.
Es interesante porque Juan conoció personalmente al Señor, al Hijo encarnado. Sin embargo, Juan, al escribir esta carta, luego de que el Señor haya muerto y resucitado, él se asombra en su reflexión acerca de la obra de Dios en Cristo. Hermanos, este pasaje, este versículo 16 nos invita a prestar atención, a quedarnos allí un momento, a reflexionar, a contemplarlo y a ver a Dios allí, asombrarnos de Él. El conocido predicador Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, dijo lo siguiente al predicar acerca de este pasaje: puedo decir con verdad que este versículo puede encabezar todos los volúmenes de mis sermones. Como el único tema del ministerio de mi vida y el único trabajo de mi vida ha sido proclamar el amor de Dios para con los hombres en Cristo Jesús. Hermanos, es un versículo memorable realmente. Como vemos, esto no está desconectado de la charla, de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Esto está conectado, principalmente con los versículos 14 y 15 del capítulo 3. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La charla de Jesús fue con un hombre religioso, conocedor de la teología judía. No era un ignorante Nicodemo. No era un hombre sin estudios, era un experto, era un fariseo. Además era un fariseo importante. Lo dice el inicio del capítulo 3. Pero había algo que este teólogo experto no conocía o no tenía certeza. Y era acerca de la vida eterna o de cómo estar seguro de ser parte del reino de Dios. Y el Señor Jesucristo le responde sin que Nicodemo le pregunte. Porque termina el capítulo 2 diciendo que el Señor conocía a todos los hombres. Él sabía lo que había en el interior de cada hombre. Él sabía lo que había en Nicodemo. Entonces el Señor encara esa necesidad, digamos así, del alma de Nicodemo. Y hablan acerca del nuevo nacimiento, que es un nacimiento espiritual, un nacimiento de lo alto, que lo hace Dios. No es algo humano. No está en ninguna posibilidad humana. Lo hace Dios. Y que Nicodemo debía creer solamente en la provisión de salvación de Dios, que era el Hijo del Hombre crucificado. Debía creer en el testimonio suyo, en el testimonio de los discípulos, y poner su fe en el Hijo de Dios levantado. Y cualquiera que ponga la fe en Él tiene vida eterna, termina diciendo el versículo 15. Y entonces Juan reflexiona acerca de esto. Reflexiona según lo que ha conocido del Señor, porque él vivió con el Señor Jesucristo. Y ha reflexionado acerca de la charla que ha tenido Jesús con Nicodemo. Y digo que es una reflexión, y quiero aclarar eso, porque en Juan realmente es muy difícil entender dónde empieza a hablar uno y dónde termina, dónde empieza el otro. Y hay mucha discusión acerca de dónde termina de hablar el Señor Jesucristo en el capítulo 3. Yo creo, hermanos, que las palabras del Señor Jesucristo terminan en el versículo 15. Porque en el versículo 16 encontramos la palabra Dios. Y normalmente en el Evangelio de Juan enfatiza que el Señor Jesucristo utiliza la palabra Padre cuando se refiere a su Padre. Porque hay una conexión divina entre la relación Padre e Hijo. Otra cosa interesante es que solamente Juan en el Nuevo Testamento utiliza la palabra unigénito para referirse al Señor Jesucristo. Lo encontramos ya en el capítulo 1, versículo 14. ¿Sí? Allí dice:
y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Luego en el versículo 18 del capítulo 1 dice, el unigénito Hijo. Luego en el capítulo 3, versículo 18, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y por qué digo que el Señor Jesucristo termina hablando en el versículo 15? Porque el Señor sí es normal o común que se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y Él está hablando en el versículo 14, es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado. Otra cosa que a mí me hace pensar realmente que el versículo 16 al 21 es una reflexión de Juan a lo que venía diciendo antes, es que tiene una estructura similar al versículo 22 al 30, donde menciona, digamos así, un relato y palabras de Juan el Bautista, y luego versículo 31 al 36 también tiene una estructura de reflexión acerca de lo que hice anteriormente. Entonces yo entiendo que el versículo 16 está dentro de una porción del versículo 16 al 21 donde Juan reflexiona acerca de lo que venía diciendo. Por eso titulé a esto una asombrosa reflexión acerca del inmensurable amor de Dios, ya que nos vamos a centrar en el versículo 16. Y a mí me gustaría tomar el versículo 16 y verlo en partes. No voy a poder ver todas las partes y quizás pueden encontrar en YouTube otras predicaciones que lo enfocan de otra manera, pero a mí me gustaría ver de la manera siguiente. Empezando hablando del asombroso Dios que amó. El versículo dice, porque de tal manera amó Dios. Y me gustaría parar allí un ratito. Amó Dios. Y me pregunto, aunque seamos creyentes y digamos que conocemos a Dios, ¿quién es este Dios? Detengámonos un ratito allí. Porque necesitamos, hermanos, conocer a este Dios para asombrarnos de Él y su amor. ¿Quién es este Dios? Hermanos, este Dios es el único Dios verdadero. Y es necesario decir esto en nuestros tiempos. No hay otro como Él. Él es el Dios revelado en las Escrituras. Según Juan, Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es eterno. Conocerle a Él y conocerle a su Hijo es la vida eterna. Este Dios es el creador del cielo y la tierra. Es este Dios que ya se encontraba en la eternidad con el Hijo. Según la carta de Juan, este Dios es luz. No hay ningunas tinieblas en Él. Según las Escrituras, este Dios es santo, único. No hay otro como Él. Es el único merecedor realmente de toda gloria, honra y alabanza. La Biblia nos enseña que este Dios, quien está amando aquí, es soberano. Él soberano. No hay otro sobre Él. Él gobierna. Este Dios es justo, es autoexistente, de nadie depende. Subsiste por sí mismo. Nosotros dependemos de Él. La creación, toda criatura, toda cosa creada depende de Él. Sin embargo, Él de nada depende. Nosotros sabemos, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Hermanos, debemos, creo yo, cuando leemos Dios, pensar, ¿quién es este Dios? Hermanos, porque Él no es uno más del montón. No es un personaje más de una narración cualquiera que está amando. Es el Dios de las Escrituras, hermanos. Es el verdadero Dios. Y es asombroso. Él es asombroso. El amor de Dios es asombroso porque es Dios quien está amando. Nosotros podríamos amar también, claro que sí. Pero no sería asombroso. Es asombroso porque es Dios.
Y quiero insistir en eso, hermanos. Estamos aquí porque Dios nos amó. Dios, el soberano, el santo, el justo, el perfecto. Él nos amó. Porque Él es amor. Estamos hablando, por lo tanto, de una persona que se ha dado a conocer, una persona que se reveló, que se nos acercó y en su Hijo nos rescató, nos amó. Por lo tanto, hermanos, quisiera que pensemos esta mañana que el amor de Dios es asombroso porque el que amó es el Dios asombroso. No hay otro como Él. A Él la gloria. Este versículo entonces nos enseña que el que está amando es Dios. Que este Dios actuó en amor. Y nos sigue asombrando este verso por el asombroso objeto que Dios amó. Dice el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí también debemos detenernos y preguntarnos, ¿qué es este mundo? ¿Cómo es? Porque al entender quién es Dios y al entender lo que amó, no queda más que asombrarnos. Y esta declaración que amó Dios al mundo era una declaración totalmente desconocida para un judío en aquel tiempo. Nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento una y otra vez que Dios amaba a Israel, ¿verdad? Eso es claro. Pero no podemos encontrar que Dios amaba al mundo. Esto es una verdad revelada en el contexto ya de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es una idea propia del cristianismo. Pero lo interesante es que no es que Dios amó al mundo por la hermosura del mundo. No, no es así. No es que amó Dios al mundo por la dignidad del mundo, sino todo lo contrario. El mundo no debería ser amado por Dios. Y cuando hablamos de mundo, estamos hablando de humanidad en este contexto. Dios nos amó a nosotros y sabemos, no por nuestra hermosura o dignidad, sino porque Él es amor. Y la Biblia es clara, hermanos y hermanas, respecto a lo que nosotros en nuestro estado natural éramos y lo que el mundo, la humanidad en su estado natural es. Y ya en el mismo pasaje que estamos leyendo, en el versículo 18, pero en el versículo 19, habla que esta humanidad ama más las tinieblas que la luz. Habla de que esta humanidad es incrédula porque ama más su pecado y odia por lo tanto a Dios. Y nosotros éramos parte de esa humanidad que amaba más su pecado que a Dios. En Juan encontramos no solamente que la humanidad en general ama más su pecado que a Dios, sino que también aborrece al Hijo. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: el mundo me ha aborrecido a mí. Y lo aborreció. Hermanos, la humanidad en su estado natural es enemiga de Dios, rebelde delante de Dios. Es pecadora. Es una humanidad terriblemente obstinada y orgullosa, que habiendo conocido a Dios, teniendo conocimiento innato de Dios, se niega a creer en Él. Y la humanidad se
obstina en decir que no hay Dios. Nos habla Efesios capítulo 2 que nuestro estado natural, que la humanidad en su estado natural vive en los deseos de su mente, de su carne, satisfaciendo sus concupiscencias, sus deseos más bajos, haciendo la voluntad de sus pasiones, siendo y haciendo lo que Satanás, digamos así, ha preparado para que hagamos en este mundo, digamos así, disfrutando de todo lo placentero de este mundo, despreciando a Dios. Dice Tito, la humanidad, nosotros antes de Cristo y la humanidad en su estado natural, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y conocido el pasaje de Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno, no hay bueno. ¿Y por qué me detengo acá, hermanos y hermanas? Es porque lo que dije al inicio, nosotros estamos tan centrados en nosotros, o la cultura está tan centrada en sí misma, que ha menospreciado a Dios y ensalzado al hombre. Es necesario que una y otra vez vayamos a la Escritura y veamos que no somos así de hermoso como creemos, que no somos el centro. Es más, deberíamos y merecemos ya la condenación ahora, en este momento. No se trata, hermanos, de nosotros. Se trata de Dios. Él es, digamos así, lo más digno y a lo que debería aspirar todos nuestros pensamientos, motivaciones y emociones y esfuerzos. Y debemos entonces ver que lo que Dios amó a nosotros realmente era lo más indigno que Él podía amar. Y también aquí quisiera poner un paréntesis respecto al amor de Dios y decir lo siguiente: Dios no necesitaba amarnos. No pensemos, hermanos, que Dios estaba buscando a quien amar y miró a la humanidad, pobrecita la humanidad, y para poder expresar su amor por primera vez, amó. No. La Biblia enseña que en la eternidad el Padre ha estado con el Hijo en una relación amorosa eterna. En Juan capítulo 17 encontramos allí el Señor Jesucristo se refiere al Padre ya con la gloria que tenían antes, en una relación íntima. La Trinidad siempre estuvo allí satisfecha en amor. No necesitaba nada más que amar. Entonces, hermanos, no pensemos mal que Dios necesitaba amarnos. No es así. Dios nos amó porque quiso y realmente no éramos y no somos aún dignos de ser amados. Es asombroso, hermanos, realmente. Es asombroso por lo que Dios, el objeto del amor de Dios. Dios es amor y es digno de su naturaleza amar, pero es indigno de nosotros ser amados. Por lo tanto, hermanos, retomando un poquito, el amor de Dios es asombroso porque el que ama es Dios. Pero también es asombroso porque nos ha amado a nosotros cuando no hay ninguna razón para amarnos. Sin embargo, hay toda razón para condenarnos. Pecadores, débiles, enemigos, rebeldes, obstinados. Él nos amó, asombroso. Pero ¿dónde es en este pasaje que realmente explota la expresión del amor de Dios? Aunque es cierto que es asombroso su amor porque es Dios quien ama, y es asombroso porque ama a un mundo que ya vimos cómo es, la expresión asombrosa del amor de Dios y única está en lo que Él dio. Y Él dio a su Hijo
unigénito. Y aquí es la cúspide del amor de Dios. Porque dice el pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Porque el amor de Dios no es un amor vago de palabras, es un amor de acción que ha tenido un costo. Y ese costo es precioso, único, asombroso, maravilloso, inmensurable, porque es la dádiva de su único Hijo. Juan habla acá, el Hijo unigénito, y él enfatiza eso. Porque, hermanos, Dios hoy tiene muchos hijos por adopción. Él nos ha adoptado, nos ha hecho su hijo, pero no hay otro como Jesús. Él es único en su tipo. Él es unigénito. No hay otro. Dice un comentarista, nadie más es ni puede ser como el Hijo de Dios. Esta es una relación única que Juan despliega en todo su evangelio. La relación única y divina que existe entre el Padre y el Hijo. Y es a este Hijo que Dios dio. Y muchos comentaristas coinciden que Dios dio a su amado. Dios dio a su único Hijo amado. Dios dio lo más amado por Él. Cuando escucho comentarios de este tipo, no puedo dejar de pensar que yo no daría a ninguna de mis hijas por nadie. Tengo 3 hijas. Y yo como padre no daría a mis hijas por nadie, ni por mí mismo. Porque las amo. Para mí son preciosas. Todo el tiempo estoy pendiente de su bienestar. Y me satisface tenerlas realmente. Me alegra, me llena el corazón. Pero no podría yo contemplar en mi mente una situación que sea capaz yo de dar a ellas por alguien. No. Pero Dios dio a su único amado, a su eterno Hijo, por lo peor que podría existir. Hermanos, el amor de Dios es inmensurable, no porque abarca a muchas personas. El amor de Dios es inmensurable porque dio a su Hijo. Ahí está la grandeza de su amor. En lo que dio, en lo que entregó a su Hijo. No sería el amor de Dios inmensurable si hubiese dado otra cosa. No sería realmente amor si Él hubiese dado algo menos que su Hijo. Pero Él dio a su Hijo único. Precioso, hermanos y hermanas. Allí realmente nos asombra el amor de Dios y explota, digamos así, en alabanza y agradecimiento en nuestro corazón. Dio a su Hijo. Precioso. Y este Hijo, nuevamente, hermanos y hermanas, nos presenta la Biblia que este Hijo es Dios también, hecho hombre. Y nos presenta Juan en sus primeros capítulos como el Cordero de Dios. Porque cuando Dios da a su Hijo, podemos decir que da en 2 maneras. Una, que da al mundo porque su Hijo viene al mundo, se hace hombre, pero da también en el sentido que lo lleva a la cruz.
y lo sacrifica allí. Lo levanta en una cruz como el Cordero de Dios para nuestra salvación. Romanos 5, Pablo también escribiendo acerca de esto dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en el versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan, en sus cartas también, me acompañan a la primera de Juan, por favor. Capítulo 4. Versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando Dios da a su Hijo, entonces da para que éste se encarne y viva entre los hombres, pero lo da también en una misión redentora. De manera que Cristo en la cruz, el Cordero de Dios, es la propiciación por nuestros pecados. Es el sacrificio que satisface a Dios. Este es el Hijo que Dios entregó. Asombroso. Asombroso realmente. Dice un comentarista: el Padre dio lo mejor de sí, su Hijo único y amado. De tal manera que Juan, al reflexionar en esto, no le queda otra cosa que decir: de tal manera amó Dios. De tal forma amó Dios. Si queremos nosotros, hermanos, entonces reflexionar acerca de cuánto nos amó Dios, debemos mirar lo que Él dio. Debemos ir a los evangelios y mirar a Él en su vida y a Él en su muerte. Y asombrarnos. De tal forma, de manera que podamos llegar a decir también nosotros como Juan: de tal manera me amó Dios. De tal manera. Por lo tanto, el amor de Dios es asombroso porque es Dios quien amó. Es asombroso porque amó a esta humanidad. Pero es supremo e inmensurable porque dio a su único Hijo. Y por último, el amor de Dios es asombroso por su propósito. Porque el versículo termina diciendo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es asombroso porque su propósito es salvador. Su propósito es redentor. Y su propósito es sin distinción de persona. El pasaje aclara que digamos así, Dios no hace distinción entre raza, condición social, digamos así, situación educativa. No hace distinción entre género, varón y mujer. No hace distinción entre preparación en cualquier tipo de profesión. No lo hace. Estuvimos hace
unos días por Chile visitando la iglesia de mi hermana. Y hermanos, era muy lindo porque había chilenos en ese momento, paraguayos nosotros, y había haitianos, todos congregados, porque Dios ha alcanzado a todo tipo de personas, en todo lugar, en toda circunstancia y situación. Es asombroso, hermanos, esto, porque está hablando aquí para que todo aquel, de manera que yo puedo también en una aplicación evangelística aquí ir y predicar el evangelio a cualquiera, sin preguntarme esto o aquello, simplemente sabiendo que si esa persona cree, tenemos la asombrosa promesa de que el Señor le va a dar vida eterna. Hermanos, realmente es precioso porque hemos visto que en el mundo nadie realmente es digno del amor de Dios, ni uno de nosotros. Pero aquí encontramos la expresión para que todo aquel. Es maravilloso, hermanos, que cualquier persona que ponga su fe, que crea según esta condición en el Hijo unigénito de Dios, reciba vida eterna. Este Dios nos ha dado esperanza viva y verdadera. Este Dios nos ha dado la única y verdadera solución a nuestro terrible problema de perdición eterna. Y debemos decir lo siguiente, hermanos y hermanas: Dios no amó a una humanidad que podría perderse. Amó a una humanidad ya perdida. Hermanos, nosotros no es que antes de que el Señor llegue a nuestra vida, nosotros existía la posibilidad que nos perdamos. Estábamos corriendo a la perdición. Estábamos allí, camino a la condenación eterna. Allí iban nuestras vidas y el Señor interrumpe, digamos, ese maratón nuestro y nos rescata de allí. Dios amó a una humanidad condenada y dio a su Hijo, de manera que ahora cualquier persona que deposite la fe, que crea en el Hijo unigénito, tiene vida eterna. Ahora, ¿qué es creer? He preguntado muchas veces a muchas personas: ¿crees en el Señor Jesús? Creo. Tengo un compañero de trabajo católico muy devoto y él me dice que cree en Jesús. Ahora, cuando aquí dice cree, no debemos separar de en Él cree, en el Hijo unigénito. Nuestra fe tiene un objeto, la persona del Señor Jesucristo, pero va más allá que solamente decir yo creo en el Señor Jesucristo. Debemos creer en el Señor Jesucristo revelado en las Escrituras. Creer en el Hijo unigénito es creer en el Hijo unigénito que Dios ha revelado por medio de la Biblia. Creer en cualquier Jesús que no sea el que Dios reveló no es el Hijo. Y esa fe nos salva. Y es, hermanos, creer en Él, en el sentido de Él y nada más. Si yo digo creer en el Señor Jesucristo, revelado en la Biblia, pero aún confío de que hay algo bueno en mí que hace que yo merezca la salvación, entonces no estoy creyendo en el Hijo unigénito revelado en las Escrituras. Si hay algo en mí aún hoy que
me hace verme a mí como digno de algo delante del Señor, debo ir nuevamente a las Escrituras y reflexionar allí. Porque si no es Cristo y solamente Él, como Dios nos lo ha dado y revelado, entonces no es Él. Y me gustaría invitarte también hoy a que pienses, ¿por qué crees que tienes vida eterna? ¿Por qué piensas que tienes vida eterna? Si hay algo más que Cristo, entonces debes rápidamente ir a Dios, ir a las Escrituras y reflexionar, porque es en Él y solamente en Él, como Dios lo ha revelado en las Escrituras. Y de ese momento, hermanos, entonces hay solamente dos grupos de personas en este mundo: los que han alcanzado salvación por la gracia de Dios mediante la fe, por la obra de gracia, por la obra amorosa de Dios dando a su Hijo, y aquellos que no. No existe un intermedio. Y hay algo también que no debemos olvidar de este pasaje, que este pasaje, esta última parte, aunque nos está hablando de un asombroso propósito de Dios, de su amor, dando vida eterna a aquel que cree en el Hijo, también nos está hablando que hay una perdición latente, porque dice no se pierda, está latente allí. No debemos ignorar eso, hermanos. Es vida o condenación. Juan hace muchos contrastes en sus escritos, y una de ellas es vida o condenación, vida o muerte. No debemos ignorar eso. Él insiste, por ejemplo, en el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Muy interesante, hermanos y hermanas. Ya está la sentencia fija. No es que vamos a morir y Dios va a pensar allí, ¿qué hago con esta persona? Ya está la sentencia. Ya ha sido condenado. Y el versículo 36 del capítulo 33 dice también, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De manera que creer en el Hijo tiene preciosa promesa, vida eterna, una vida de plena comunión con el Padre y el Hijo por la eternidad, un disfrute, un deleite de relación íntima con ellos, que empieza en esta vida y se extiende por toda nuestra existencia con ellos. Pero existe la otra cara de la moneda, que el que no cree, la ira de Dios está sobre él. De manera que ya no hay ni un punto neutro, no hay un lugar donde yo me pueda amparar y decir, acá estoy en territorio neutral, acá no estoy ni salvo ni condenado. No existe eso, hermanos y hermanas. Tampoco no existe la idea de decir, yo no me decido, porque la no decisión ya lleva implícita la condenación. O no hacer nada también es, digamos así, ya tiene su consecuencia, porque estamos condenados. De manera que Dios abre esperanza y da posibilidad a todo aquel que crea en Él, en el Hijo, en librarse de esa condenación y tener ahora una relación íntima y personal y disfrutar de ella. Porque ¿qué es la vida eterna según Juan 17? El Señor dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. De manera que cuando nosotros leemos este pasaje, este versículo 16, nos asombramos del amor de este Dios, porque es Dios, el Dios quien está amando.
Y nos amó a nosotros, a este mundo. Terrible este mundo, nosotros. Y es asombroso porque dio a su Hijo un amor inmensurable. Y es asombroso también por el propósito salvador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la próxima vez que leamos este versículo o lo entreguemos a alguien, que podamos realmente tenerlo reflexionado. Yo creo que este versículo es sumamente útil para sentarse con alguien y hablar realmente del Evangelio. Pero primero nosotros debemos sentarnos y asombrarnos de Él, meternos allí, nadar allí, profundizar allí, asombrarnos de ese Dios, asombrarnos de nuestra pecaminosidad y que aún así Dios dio a su Hijo, explotar en gratitud y salir a predicar confiados que cualquiera que crea en Él, Dios le dará vida eterna y le librará de la condenación como hizo con nosotros. Hermanos, mi llamado o mi invitación esta mañana es realmente a volvernos a asombrarnos de Dios. Y creo que es una buena práctica quedarnos en versículos como estos y reflexionar y profundizar acerca de ello. Realmente nuestro Dios es asombroso. Vamos a orar. Señor, realmente nos asombra y no nos vamos a cansar de decir, Señor, que tú, el Dios vivo y verdadero, nos hayas amado, Señor. A medida que tú nos das entendimiento en tu palabra, Señor, y nos vamos conociendo a nosotros mismos, realmente nos damos cuenta de lo terrible, Señor, de nuestra condición pecadora. Y aún hoy, Señor, siendo ya tus hijos y habiendo sido alcanzados por tu gracia, Señor, vemos y peleamos, Señor, contra la rebeldía de nuestro corazón. Y realmente, Señor, no somos nada hermosos ni dignos. Pero, Señor, tú sí eres asombroso, admirable, Señor. Y realmente eres así por lo que nos has dado, Señor. Precioso, Señor, tu Hijo Jesucristo. Y estamos agradecidos en esta mañana. Y rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, en tu gracia, en tu misericordia, a seguir conociéndote y a seguir asombrándonos de ti, Señor. Y a venir cada domingo a un culto así realmente, porque tú, Señor, eres digno de todo nuestro pensamiento, nuestras fuerzas, nuestras motivaciones, nuestras acciones, Señor, de nuestros sentimientos. Señor, tú sí eres digno. Y que pensemos así, Señor, realmente al reflexionar en tu palabra cada día. Señor, guárdanos de pensar que podamos llegar a un asombro de ti teniendo tu palabra lejos de nosotros, teniendo la Biblia cerrada en la casa. Señor, qué equivocación más grande, porque allí tú te revelas y allí nos revelas a tu Hijo. Señor, ruego por esta iglesia y gracias primeramente por la bendición que ella es para nuestra iglesia, pero ruego, Señor, para que los hermanos y hermanas de aquí no desvíen, Señor, su vista de ti, Padre, porque tú eres el centro, la gloria es para ti, todo lo que hacemos es para tu gloria. Y tenemos, Señor, realmente suficientes motivos eternos para centrarnos solamente en ti, Padre, realmente. Oramos entonces agradecidos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.